Hola, ¿qué tal? Soy Charlie y siempre es un honor, es un privilegio compartir la palabra. Y estamos en una temporada que se llama Incienso y Oración. Y en lo particular es una palabra que a mí nutre demasiado mi vida. Y yo creo que a la iglesia, a cada uno que tiene ese anhelo de seguir en la oración y estar ferviente y firmes en esta. Estamos entrando en una temporada donde Dios quiere y Dios está llamando a una iglesia a que queme más incienso en la oración. Y yo soy de las personas que constantemente escucha la voz de mi pastor. Y nuestro pastor constantemente nos dice: manténganse en la oración, que va a ser va a ser resultado de lo que Dios va a desatar en esta tierra. Y es algo muy impresionante porque en la Biblia hay un hombre que se llama Moisés. Y Moisés tuvo mucha relación con Dios y su presencia. Y hay algo muy impresionante en esta historia cuando Moisés lleva las tablas de la ley y Dios le da el mandato que lo lleva al pueblo. Y algo que me sorprende de esta historia es que cuando Moisés le gana la ira, le gana el enojo, rompe esas tablas. Y algo sorprendente que sabemos que Dios tenemos un Dios de misericordia y de bondad, pero Dios le enojó mucho esa acción que hizo Moisés. Y yo creo que fue uno de los errores más garrafales que hizo Moisés en su vida, en su ministerio. Y te quiero contar un poco de esto. Está en Éxodo 34, versículo 4 al 5. Fíjate lo que dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra con las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y allí estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová. Hay algo muy interesante en este versículo, y es que la tercera persona de la Trinidad se manifiesta en este versículo, porque dice que descendió Jehová de la nube. Entonces el Espíritu Santo estaba al lado de Moisés. Moisés iba a experimentar algo que nunca había experimentado en sus encuentros con Dios. Y es algo impresionante porque esto iba a marcar un antes y un después de la oración de Moisés, de la intercesión de Moisés. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y con Moisés por hacer ese acto que Dios no le había dicho que hiciera, romper las tablas. Y es que era algo tan sagrado, algo que Dios había escrito con su propia mano, que yo no imagino a Moisés en ese momento diciendo: ¿ahora qué va a pasar? Si estoy delante de Dios, me va a aniquilar totalmente. Entonces tuvo que venir la intervención del Espíritu Santo. Y es una temporada donde la iglesia tiene que enfocar su oración, pero siempre y cuando venga la intervención del Espíritu Santo. Y yo creo que en esta temporada como iglesia necesitamos conectarnos con la voz de Dios y con la intención que produce esa oración en nuestro interior, pero por medio del poder del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice más adelante en el versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Oh, qué increíble este pasaje, porque el Espíritu Santo le está dando las palabras correctas a Moisés para decir: Señor, perdona lo que hice delante de ti. Tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de bondad, tú eres tardo para la ira, perdona a tu pueblo en este tiempo. Y hoy yo siento que vamos a entrar en una temporada donde la iglesia va a tener otro nivel de ruego, un nivel donde nazca del corazón de Dios y donde provenga y emane realmente lo que Dios quiere desatar en su iglesia. Oraciones correctas, oraciones que cambien el destino de tu casa y de mi casa, oraciones donde provoquen ambientes de transformación, oraciones donde provoquen realmente que haya esa visitación del poder del Espíritu Santo. Jesús es un claro ejemplo que nos modela cómo era orar correctamente. Jesús sabía la importancia de la oración. Jesús dejó este ministerio en la tierra. Y fíjate, me llama mucho la atención esto, porque en el cielo Él sigue intercediendo por ti y por mí. No solamente lo dejó aquí en la tierra, Él sigue aún
en este tiempo intercediendo por nuestra casa, intercediendo por la iglesia. Y es algo increíble porque Jesús siempre nos dio ese ejemplo: orar sin cesar, orar sin cesar. Y hoy como iglesia tenemos que tomar esta iniciativa. Tenemos que estar orando fervientemente y estar firmes en lo que Dios está hablando a nuestros oídos. Fíjate, en Romanos 8:26 dice la palabra que no sabemos pedir, no sabemos orar correctamente, pero fíjate, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros. Y es algo bien interesante porque el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas, sabe lo que yo necesito, sabe lo que la iglesia en este tiempo necesita. Y hoy en día yo siento que el Espíritu Santo va a traer un mover poderoso, un mover donde la iglesia una vez más se va a conectar al corazón de Dios, una vez más va a traer ese denuedo en cada vez que oremos y levantemos ruego al Señor. Y es que algo que sabía Jesús era el secreto de la oración. Y déjame decirte esto: el nivel que tú tengas en la oración es el nivel de respuesta que Dios tenga hacia ti. Y es algo increíble, porque cada vez que oramos, y a veces no hay respuestas porque probablemente tu oración no esté correcta delante de Dios. A lo mejor tu oración esté desviado de los caminos del Señor. Oraciones correctas hacen que tú veas cielos abiertos. Oraciones correctas hacen que tú veas la mano de Dios sobre ti. Y la oración es primordial para los que quieren tener una vida llena de la presencia de Dios. Es primordial en este tiempo que tú no pongas en baja estima la oración. Es tiempo que tú digas: Señor, necesito que tú tomes mi espíritu y que pueda seguir, Señor, orando, seguir buscando tu presencia. Porque somos humanos y de pronto nos puede ganar el cansancio, nos puede ganar el sueño. Pero déjame decirte que la oración no proviene de la carne, proviene del Espíritu. Y cuando tú te fortaleces en el Espíritu, entonces vas a tener esa fuerza de poder seguir intercediendo, de seguir haciendo oraciones correctas delante del cielo. Y hay una frase de Charles Spurgeon que a mí me voló la cabeza. Y dice: una iglesia sin oración es un cielo detenido. Algo que dijo más, dijo: una iglesia sin oración es un evangelio fracasado. Y cuando leí esto dije: Señor, ayúdanos, porque probablemente estamos orando en la iglesia y nuestras oraciones no son correctas. Entonces el evangelio es un fracaso. Realmente la iglesia está haciendo un fracaso en levantar oraciones que no provienen del cielo, que no provienen del corazón de Dios. Y es bien peligroso cuando una iglesia no tiene esa pasión, ese anhelo de la oración. Y es que una iglesia sin oración no va a haber salvación dentro de ella. Una iglesia sin oración no va a haber milagros dentro de la iglesia. Una iglesia sin oración va a tener el diablo gobernando sobre ella. Y esto es algo muy fuerte. Porque cuando una iglesia no se levanta en oración, entonces el poder del enemigo, el poder del diablo va a estar dominando sobre la iglesia. Tú y yo tenemos que detener el reino de las tinieblas, y la oración es un punto clave. Hoy en día la iglesia debe de avivarse en esto. Tú y yo tenemos que entender que el Señor nos mandó para proclamar, para ser reales en este tiempo. Nuestra boca tiene que producir vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que se levante una iglesia una vez más afirmada en la oración. Pero está la otra parte, amado hermano, y eso es lo que me consuela. Y esto es algo que a mi corazón el Espíritu Santo habló esta mañana. Cuando hay una iglesia que ora, hay movimiento en la iglesia. Cuando hay una iglesia que ora, cambia ambientes y trastorna toda dirección de tinieblas. Cuando hay una iglesia que ora, realmente el infierno va a temblar. Cuando hay una iglesia que ora, vas a ver cómo Dios va a poner la mano sobre tu casa y sobre mi casa. Y es algo increíble. Esto ya ocurrió con la iglesia primitiva. En Hechos 4:31 dice que los discípulos fueron tomados por el Espíritu Santo
Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a hablar en denuedo la palabra y tenían revelación por parte de ella. La oración va a hacer que tú tengas denuedo. La oración va a hacer que tú tengas revelación. La oración va a hacer que tú abras los cielos. Es algo increíble en este tiempo. Fíjense, en Hechos 12:5 habla de una iglesia que se mantuvo en oración constante. Una iglesia que constantemente estaba orando e hizo que liberaran a Pedro. Pedro estaba encarcelado en ese momento. Y por la oración de la iglesia dice la palabra que descendió el ángel de Jehová. Y dice que un gran resplandor, las cadenas de Pedro cayeran. Hoy en día Pedro cayeran. Hoy en día tú y yo, si tú elevas tu oración y tu oración es ferviente, amado mío, créeme que el reino de los cielos se va a abrir a tu favor. Créeme, como en la vida de Pedro cayeron las cadenas, va a caer toda opresión, va a caer toda artimaña del enemigo. En el nombre de Jesús va a caer todo eso. Y yo pienso firmemente que es una temporada que como iglesia tenemos que abrazar la oración. Tenemos que seguir quemando incienso para poder decir: Señor, aquí estamos como iglesia dando oración, dando esta parte de decir: Señor, ayúdanos, porque sin tu Espíritu Santo no tenemos dirección. Así que ahí donde estás, quisiera por unos momentos tomaras a tu casa, tomaras a tu familia, hicieran esta oración. Espíritu Santo, queremos que nos tomes en cuenta, Señor, porque el principio de un derramamiento del Espíritu Santo es la oración. Espíritu Santo, tómanos como familia, tómanos como iglesia, considéranos, Señor, para un nuevo avivamiento, para un nuevo de repente de lo que tú vas a hacer en esta nación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.